Tienen que cuidarse. Acuérdense que todavía estamos muchos en cuarentena, no sé por allá, pero al menos acá, por lo menos yo no puedo salir a ninguna parte. Así que voy a pasar mi 18 igual que como he pasado los últimos 6 meses. Ya chicos, partimos entonces, confírmenme que se vea mi pantalla, por favor. Solo con uno que me diga sí, profe, se ve, comenzamos. Nadie me dijo que si se veía. Sí, profe, sí se ve ahora. Ya, muchas gracias. Ya, partimos entonces y bueno, lo primero es de alguna manera mencionar y recordar también que es un sistema de propagación, ¿no es cierto? Que también lo habíamos mencionado en las clases anteriores y hablamos de que el sistema de propagación de alguna manera, para recordar un poco lo que vimos en fisiología vegetal también, es que este sistema de propagación lo que busca es, ¿no es cierto? Como dice la palabra, propagar, multiplicar, ¿ya? Sistemas de multiplicación en este sentido. Vamos a tener distintos, ¿no es cierto? Distintos sistemas de propagación. El principal que conocemos todos, ¿no es cierto? Es el de propagación sexual, en donde aquí participa principalmente las flores, ¿no es cierto? En donde hay un gameto masculino, un gameto femenino, y, ¿no es cierto?, se multiplican, hay una polinización, hay una fecundación y una formación de una semilla que contiene dentro de esa semilla un embrión que va a dar, ¿no es cierto?, el nacimiento de una nueva planta. En general, ¿no es cierto?, las semillas se multiplican a través de almácigos, ¿no es cierto?, en donde generalmente uno pone estas semillas y también, ¿no es cierto?, en el lugar definitivo que sería mi campo, mi suelo, mi huerta, donde va a estar en definitiva, va a germinar esa semilla y va a crecer por completo en ese mismo lugar. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Luego tenemos el segundo tipo de reproducción, que es el de reproducción asexual, en donde de alguna manera a partir de un tejido vegetal ya desarrollado, obtenemos, ¿no es cierto?, nuevas plantas. En general, ¿qué es lo que se utiliza? Plántulas, ¿no es cierto?, porciones de planta que se pueden llegar a multiplicar. En este caso, los principales son estolones, ¿ya? Para los que no se acuerden de los estolones, es esos tallitos que salen de las frutillas, por ejemplo, ¿no es cierto? A partir de esos tallitos nosotros podemos generar una planta nueva, una reproducción asexual. Luego también tenemos esquejes. Los esquejes que son tallos, ¿no es cierto? También que se pueden sacar de un tejido, se ponen a enraizar, salen raíces adventicias y yo de ese tejido puedo generar una planta completamente nueva. También luego tenemos los tubérculos, que si bien se consideran semilla, no lo son, ¿ya? El tubérculo, por ejemplo, una papa, es ¿qué era una papa, se acuerdan? ¿Era un tallo o una raíz? Siempre les pregunto lo mismo. Raíz, la tía le dice raíz. ¿Están todos seguros que raíz? ¿Qué diferencia tenía una raíz de un tallo subterráneo? El David dice es un tallo. Es un tallo, chiquillos. Pero o sea, recuerden por qué. Yo, si bien se los pregunto siempre, principalmente es por lo mismo, porque sé que muchas veces cuando se los pregunto todavía no lo tienen muy claro. El tallo, a diferencia de una raíz, el tallo tiene nudos y la raíz no tiene nudos, no tiene puntos meristemáticos de donde pueda salir, por ejemplo, un tallo. Mientras que el tallo en sí tiene puntos meristemáticos, en donde en cada punto meristemático puede crecer una rama, una hoja, una flor, ¿no es cierto? Que son los nudos de un tallo. Esos nudos son esos puntos en donde en cada nudo, en cada crecimiento del tallo, crece una hoja, crece una rama, ¿no es cierto? Crece un tallo.
Entonces, la diferencia entre un tallo y una raíz es principalmente que la raíz no tiene nudos y los tallos sí tienen nudos. Por lo tanto, una papa es un tallo subterráneo porque tiene nudos, tiene puntos meristemáticos, que es lo que vulgarmente se le dice, ¿no es cierto?, los ojitos de la papa. ¿Ya? Esos puntos son puntos meristemáticos y por eso que si nosotros pusiéramos a brotar una papa, crecerían raíces y crecería una planta entera de una papa. ¿Ya? Eso a modo de ir recordando, ¿no es cierto?, algunos aspectos importantes. En algunos casos también se consigue, ¿no es cierto?, reproducciones sexuales a partir de hojas. Hojas que, ¿no es cierto?, también pueden todavía conservar puntos meristemáticos y células totipotenciales que pueden todavía diferenciarse, ¿ya? Acá podemos ver en algún ejemplo muy didáctico, en un dibujo, cómo se generan estos métodos de propagación. El primero que ustedes ven acá, asexual, es una clonación. ¿Ya? A partir de un individuo, ese individuo se divide y genera dos iguales a él. Son dos iguales, idénticos. Por lo tanto, cuando nosotros generalmente hablamos de una reproducción asexual, hablamos también de una generación de clones, porque son iguales. No hay variación genética. Sin embargo, si vamos a ver acá la reproducción sexual, hablamos de una variación genética. Fíjense que lo primero que se necesita para una reproducción sexual son gametos, dos células distintas que puedan unirse y formar un individuo completamente nuevo a partir, ¿no es cierto?, de la unión de estos dos. Generalmente acá tenemos el óvulo, por ejemplo, y el polen, ¿ya? Los gametos que provienen del polen y los gametos que provienen del óvulo se juntan, ¿no es cierto?, se mezclan y pueden mezclar sus genes. Se fusionan y generan una mezcla de genes. Y acá nosotros tenemos una reproducción sexual, ¿ya? Por lo tanto, hay una variabilidad genética. En donde, primero, ¿no es cierto?, también tenemos que controlar, ¿no es cierto?, de alguna manera esa variabilidad genética. Y aquí aparecen conceptos bien importantes, que el primero es un concepto que refiere, ¿no es cierto?, de una semilla mejorada. ¿Qué es una semilla mejorada? Esto principalmente significa que una semilla de una muy buena calidad, ¿no es cierto?, de una variedad mejorada, ¿no es cierto?, de alguna manera es identificada y de alguna manera también es propagada, de tal manera, ¿no es cierto?, que sigue y prosigue su calidad, ¿ya? Una semilla de calidad es la que tiene, ¿no es cierto?, un conjunto de requisitos que generalmente son pureza genética o la varietal, que es la que hablamos la semana pasada, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la semilla. Es importante saber estos conceptos porque muchas veces se utilizan cuando uno compra semillas. Compra semillas y a uno le dicen, no, esta semilla es de buena calidad. ¿Por qué puede ser de buena calidad? Porque tiene una pureza genética. Si a mí me dicen que viene la semilla de un poroto de tal lugar con tal característica, solo viene eso y nada más. ¿Ya? No va a venir poroto con Alberham entre medio. ¿Ya? Luego tenemos también un alto porcentaje de germinación de esa semilla. Si yo pongo 100 semillas, las 100 germinan. Alto poder de germinación. Y una ausencia, luego, ¿no es cierto?, de todo organismo patógeno. Virus y bacterias principalmente, y también algunos hongos que puedan desarrollarse, ¿no es cierto?, en procesos de guarda. Ya, principalmente porque estos pueden alterar todos los procesos desde la germinación en adelante, ¿ya? ¿Cuál es finalmente, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la propagación asexual? Asexual, ¿ya? A través de esta división, ¿no es cierto?, por mitosis de los distintos órganos vegetativos, tenemos, ¿no es cierto?, los que mencionamos anteriormente, los tubérculos, que el ejemplo es la papa, el bulbo, el ajo, los estolones, la frutilla, las raíces, a partir de raíces, ¿no es cierto?, podemos propagar una zanahoria, división en matas, por ejemplo, cuando podemos de una matita entera romperla, plantarla y poder generar una planta completamente nueva, ¿no es cierto?, y cada vez más grande.
También cuando se trabaja con hijuelos, en caso de la alcachofa, y en algunos casos también cultivos de meristema y micropropagación, que en este caso ya sería a nivel de laboratorio, ¿ya? Es importante recordar y volver a mencionar cuáles son los objetivos y las ventajas y desventajas que pueda tener elegir uno de estos métodos de propagación, ¿ya? Seguimos con el método asexual, cuando no hay diferenciación genética, ¿ya? En este caso, la asexual tiene una gran ventaja, ¿ya? Que no existe variabilidad genética. Por lo tanto, si no existe variabilidad genética, yo puedo conservar todo lo bueno de un tejido sin que cambie en el tiempo. Por eso que se hacen clones de algo. Cuando yo hago clones de algo es porque no quiero que ningún factor altere lo bueno que tiene ese individuo. Por lo tanto, yo hago clones. No hay variabilidad genética. Y además de eso, tiene el segundo punto que lo hace muy ventajoso frente a una reproducción sexual y que este sistema de propagación es mucho más rápido. Ya no tenemos que pasar por el proceso, por ejemplo, de la germinación, de la hidratación de la semilla, de todos los problemas que existen en el momento de la hidratación de la semilla y la germinación. Esto es mucho más rápido. Ya existe un tejido y ese tejido solamente debiera, ¿no es cierto?, generar un tejido, ¿no es cierto?, adventicio para, como una raíz, en ese sentido. Pero también tiene desventajas. Y la principal es que, ¿no es cierto?, esta desventaja tiene que ver, ¿no es cierto?, con un almacenamiento y una conservación muy dificultosa. Para tener, por ejemplo, una papa disponible para el próximo año para semilla, yo tengo que cuidar, pero profundamente, ese tejido para que, por ejemplo, no me brote cuando yo no quiero que brote. ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo almaceno un tejido vegetal para propagarlo cuando yo quiero? Es mucho más difícil, por ejemplo, en el caso de un material vegetal para reproducción asexual, que, por ejemplo, en el caso de una reproducción sexual, que, ¿no es cierto?, es mucho más fácil en ese sentido. Yo de una semilla la puedo guardar en frío, ¿no es cierto?, porque está en latencia. Por lo tanto, ya la puedo guardar en frío y conservarla de mejor manera. Luego también una desventaja es la fácil transmisión de enfermedades de una generación a otra, pensando en que lo que queremos, ¿no es cierto?, es que generar clones y que se transmita todo lo bueno, también transmitimos todo lo malo, ¿ya? Por lo tanto, si hay, por ejemplo, una enfermedad viral en un tejido, ese tejido rápidamente se va, cualquier tejido que ustedes propaguen a partir de un tejido enfermo, va a seguir siendo enfermo, ¿ya? Luego también tenemos una baja tasa de multiplicación, ya que de una planta muchas veces sacamos una otra planta, ¿ya? Entonces vamos haciendo como uno de uno, ¿ya? Mientras que una planta que genera una semilla y una planta entera que semilla, salen muchas semillas. Por lo tanto, generamos muchos pequeños individuos a partir de una planta. Y además, generalmente tenemos, ¿no es cierto?, una alta incidencia a nivel de valor, de precio total en el cultivo. Ya es mucho más caro tener un tejido vegetal que en este sentido de para una propagación vegetativa o asexual, que en el otro caso para una reproducción sexual, ¿ya? Luego tenemos la reproducción sexual, aquí, fíjense, sexual, no asexual, que es la reproducción, ¿no es cierto?, o propagación a partir de una semilla con un embrión. En este caso va a involucrar, ¿no es cierto?, la unión de dos gametos, como lo que mencionábamos anteriormente, en donde prácticamente, ¿no es cierto?, vemos que a partir del polen, ¿no es cierto?, y los óvulos se genera esta semilla y a través de esta semilla se propagan distintos individuos. ¿Ya? En este sentido, cada semilla es un individuo completamente diferente. ¿Ya? Y obviamente aquí tenemos distintos ejemplos en donde podemos hablar que los tomates,
los pimentones, la cebolla, la zanahoria, todas estas se podrían propagar a través de semillas. Acá podemos ver una forma de polinización en donde existe en este caso una autopolinización cuando las propias anteras de la flor se abren, sueltan su polen y polinizan su propio estigma de la flor. ¿Ya? Eso se llama autopolinización. Y luego tenemos también una polinización cruzada en donde a partir de agentes polinizantes una planta, ¿no es cierto?, su antera se suelta y el polen es capaz de polinizar también otras flores. ¿Ya? Los efectos muchas veces que tenga una o la otra pueden ser, ¿no es cierto?, buenos o malos, ¿verdad? Pero va a haber cruzamiento genético. Si la flor, en este caso, es hermafrodita, los granos de polen pueden ir y pasar, ¿no es cierto?, a los estigmas de la misma flor, generando en este caso una autopolinización, ¿ya? Hermafrodita. Pero también pasa que en flores hermafroditas muchas veces también se realizan estas polinizaciones indirectas o cruzadas, en donde el polen de una flor cruza a otra flor. Por lo tanto, ya hay un cambio genético importante. ¿Qué ventajas presenta esta propagación, ¿no es cierto?, sexual en este caso? Siempre estamos, lo digo más de una vez para que no se confunda. Es principalmente, ¿no es cierto?, esta ventaja tiene que ver con la generación de un filtro para que primero no pasen muchas enfermedades, ¿no es cierto?, a la descendencia. ¿Ya? Al haber este cambio genético, igual que en los humanos muchas veces, ¿no es cierto?, hay un filtro de algunas enfermedades. ¿Por qué? Porque principalmente como existe la variación genética, muchas enfermedades se ven anuladas al momento, ¿no es cierto?, de generar este nuevo espécimen, ¿no es cierto?, que se está generando a partir de esta reproducción sexual. Además de esto, ¿no es cierto?, esta propagación sexual tiene la ventaja de poseer una fácil conservación por periodos prolongados, ¿no es cierto? Y es por eso que hablábamos la otra vez de las semillas y las propiedades que estas tienen de ser longevas en el tiempo, ¿no es cierto? Y durar viables por mucho tiempo, que eso es una ventaja también. Y lo próximo, ¿no es cierto?, de las ventajas es que tienen una alta tasa de multiplicación. A partir de una semilla, yo puedo generar muchas semillas. Luego de esto, ¿no es cierto?, nosotros generamos también algunas desventajas. Desventaja de la reproducción sexual es que principalmente en especies alógamas, ¿no es cierto?, con alta variabilidad genética y dificultades para mantener la identidad genética, se vuelve un problema, ¿ya? Se vuelve un problema ya que, ¿no es cierto?, no existe una variabilidad genética que haga que de alguna manera perdure en el tiempo una especie, ¿ya? Por lo tanto, si no hay un gameto 2, por ejemplo, alógama es que tenga un puro gameto. Imagínense flor solo femenina, y existe solo flor femenina de una especie. Nunca va a haber propagación, ¿no es cierto? Porque principalmente no tiene la otra parte, ¿no es cierto? No está el otro gameto, por lo tanto, existe una gran dificultad para mantener de alguna manera esta especie en constante reproducción. Y en general también tienen la desventaja de que la semilla es mucho más lenta su propagación. Ya es mucho más lento en beneficio, ¿no es cierto?, de la reproducción asexual, que era mucho más rápida. Acá podemos ver diferencias entre las plantas también monocotiledonia y dicotiledonia y llevar a esto las distintas estructuras, ¿no es cierto?, de las cuales hablamos alguna vez y que de alguna manera nos van a dar esta identificación de las variedades. Fíjense bien que esto resume bastante bien lo que vimos en la unidad, por ejemplo, en la unidad que vimos de propagación en fisiología vegetal, ¿ya? Principalmente arriba están plantas dicotiledóneas con sus distintas estructuras. Y luego acá abajo tenemos monocotiledóneas. Si vemos las diferencias en los embriones, ¿ya?, en la semilla, vamos a ver lo principal. El embrión posee 2 cotiledones y acá posee un cotiledón. Luego en la hoja vamos a ver que poseen nervaduras
ramificada en el caso de las dicotiledóneas y nervaduras paralelas en caso de las monocotiledóneas. Sus tallos, recordemos cómo eran los tallos, los haces vasculares de los tallos, en una dicotiledonia están dispuestos de manera radial, o sea, formando anillos, ¿ya? Y los haces vasculares en monocotiledonias están desordenados, ¿ya? No están formando, no tienen un orden, ¿ya? También las piezas florales se vuelven bastante interesantes cuando queremos saber si una es monocotiledonia o dicotiledonia. Las dicotiledonias generalmente, sus piezas florales son entre 4, son múltiplos de 4 y múltiplos de 5, ¿ya? Como la que ven ustedes acá es múltipla de 5, es una pentámera, ¿ya? Pero las monocotiledonias tienen una característica bastante particular, que tienen múltiplos de 3. Y además de eso, las 3 pueden ser muy diferentes. Las 3 piezas pueden ser diferentes, ¿ya? Luego tenemos la última diferencia, ¿no es cierto? Que el polen, si uno pudiera ver el polen a través del microscopio, vería que también el polen tiene 3 poros y por cada poro puede generar un tubo polínico. Luego la monocotiledonia solo posee un poro, o sea, puede generar solo un tubo polínico, ¿ya? Lo que lo hace mucho más difícil muchas veces de generar, ¿no es cierto?, un tubo polínico. Por lo tanto, si eso lo llevamos a un tema de propagación, se dificulta también quizás la posibilidad que se polinice una flor dicotiledónea de una monocotiledónea. La propagación en este sentido, ¿no es cierto?, como término, es la reproducción controlada de las plantas, ¿no es cierto?, que tienen además un interés comercial y productivo. Ya tienen este interés, ¿no es cierto?, que tiene el punto esencial por el cual uno estudia, ¿no es cierto?, el área de la agricultura, que es producir, ¿no es cierto?, un frutal, una hortaliza, producir animales, ¿no es cierto?, propagar en este caso. Las fases entonces de estos procesos de propagación son principalmente dos, de los cuales hemos estado hablando. Primero, producir el material que vamos a propagar, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, manejar de alguna manera la semilla también para instalar un nuevo cultivo. ¿Ya? Cuando uno produce un material de propagación, en general, persigue un mejoramiento genético siempre, ¿no es cierto? Y además producir una semilla, en este caso, que es una de las maneras, ¿no es cierto?, de propagar, y conservar esta semilla en el tiempo, ¿ya? Que es por eso que existen los bancos de semillas, por ejemplo, ¿ya? Porque a partir de esta propagación se consigue este tipo, ¿no es cierto?, de objetivo. El concepto de germinación también es importante conservarlo bien, ¿no es cierto?, recordarlo, y tiene que ver con la reactivación del crecimiento de una especie, esta germinación, ¿no es cierto? Está el embrión dormido dentro de la semilla y cuando el embrión comienza a germinar, la semilla germina, se reactiva el embrión y, ¿no es cierto?, empieza a estirar los pies, que yo siempre digo, sale la radícula y comienza el desarrollo de la planta nueva. Para que en general la iniciación de la germinación se cumpla, se requieren principalmente 3 condiciones de las cuales siempre estamos hablando, ¿no es cierto?, que principalmente están relacionadas con la calidad de la semilla. Primero, la semilla debe ser viable, ya debe estar viva, el embrión debe estar vivo. Luego, la semilla no debe estar en dormancia, debe haber salido de la dormancia, ¿ya? Y finalmente la semilla debe ser, ¿no es cierto?, ubicada en condiciones ambientales adecuadas que generen principalmente la disponibilidad de agua, ¿ya?, una temperatura que acomode al embrión y el suministro de oxígeno. Y es por esto que no podemos poner a germinar una planta sin condiciones de oxígeno, ¿ya? Acá podemos ver una fotografía en donde se observan bastante bien un proceso de germinación que ustedes también ya pudieron verlo, ¿no es cierto?, en casa cuando hicieron su trabajo de germinación. Y acá cuando una semilla, ¿no es cierto?, la vemos que cae al suelo, comienza su primer proceso de germinación bajo condiciones óptimas de humedad y luz y temperatura. Yo les mencionaba
que de alguna manera la planta cuando germina no necesita luz, pero no puede germinar sin agua, porque el agua es la señal que llega al embrión para que éste, ¿no es cierto?, pueda estirar su radícula y poder germinar. Acá podemos ver los distintos estados, ¿no es cierto?, de los cuales ya hemos ido mencionando bastantes aspectos, en donde vemos una semilla enterrada, en donde el embrión, ¿no es cierto?, con las reservas que tienen sus cotiledones, comienza su germinación. ¿Ya? Comienza a romper estos tegumentos que envuelven el embrión, saca su radícula, ¿no es cierto? Y una vez que saca su radícula y empieza a absorber rápidamente agua, comienza a estirar su epicotilo ¿no es cierto?, comienza a sacar los cotiledones. En este caso, cuando el tallo, ¿no es cierto?, ya aflora la superficie, comienza a hacer fotosíntesis. Desde ahí en adelante, la planta requiere de que ustedes la saquen, ¿no es cierto?, a tomar sol, cuando ustedes la están germinando, por ejemplo, en un proceso de indoor. La germinación en sí tiene 3 etapas, ¿ya? Se puede hablar de 3 etapas dentro del proceso de germinación, ¿ya? Primero, la activación. No hay germinación si no hay una activación del embrión. ¿Cómo activamos el embrión? Primero, poniéndole mucha agua a nivel de que esta semilla, ¿no es cierto?, se empape de agua. Una vez que se hidratan los tejidos, se rompe, ¿no es cierto?, la primera cubierta de la semilla y sale la radícula. Luego de esto, ¿no es cierto?, viene la segunda etapa de la germinación, cuando ya, ¿no es cierto?, la semilla comienza a absorber oxígeno, comienza a generar sus propias enzimas y comienza también de alguna manera a procesar sus propias acumulaciones que existen en los cotiledones. Comienza a alimentarse la planta, recién, en ese momento, ¿ya? Y luego comienza en la tercera etapa de la germinación, en donde podemos observar un incremento en los procesos metabólicos respiratorios, ¿ya? Porque ya la planta comienza a alimentarse, comienza ya sus mitocondrias, ¿no es cierto?, todo su sistema de células a activarse, en donde ya entonces las mitocondrias comienzan a hacer respiración, a generar su ATP, su energía, su propia energía, ¿ya? Y aquí empieza el crecimiento de la plántula. Aquí comenzamos a ver el estiramiento, por ejemplo, del epicotilo cuando tiene que estirarse, ¿ya? Y comienza el inicio de la división celular porque acá ya empieza a generarse un tejido nuevo, un tejido que no estaba antes, ¿no es cierto? Y que comienza a generarse a partir de este incremento y asimilación de los nutrientes que estaban en los cotiledones. Y es donde podemos ver la salida de la plántula, ¿ya? Y ahí recién nosotros hablamos que todo ese proceso es la germinación, ¿ya? ¿De qué factores depende principalmente la germinación? El 1, agua. No puede faltar agua. En ningún momento una planta que está en un proceso de germinación puede quedar seca. Si la planta en un proceso de germinación pierde agua, o sea, o no recupera rápidamente esa agua en el suelo, se muere y deja de germinar, ¿ya? Acá salen algunos ejemplos de los principales grupos, dependiendo, ¿no es cierto?, de la humedad que tenga un suelo, ¿ya? Especies, por ejemplo, que germinan en suelos con humedad alta, ¿ya? Con alta humedad, un suelo con alta humedad, que yo creo que ustedes ya saben esto, capacidad de campo, ¿se acuerdan? ¿No? Y capacidad, punto de marchitez permanente, y capacidad de campo, porque ustedes ya hicieron suelo, ¿no? ¿O no? Sí, profe. ¿O están ahí? Ya. Ah, están hoy día en riego, ustedes. Ahí van a hablarles mucho de los conceptos de punto de marchitez permanente y capacidad de campo, ¿ya? Son los puntos con los que ustedes como agricultores van a trabajar siempre, ¿ya? Esos puntos se los da el suelo a ustedes. El suelo les da el punto de marchitez permanente y la capacidad de campo que pueda tener, y indican la cantidad de agua que tiene un suelo.
¿ya? Cuando está a capacidad de campo, está en el punto óptimo para entregar el agua a la planta, ¿ya? Está así como en su punto, no está en saturación y tampoco está en un punto en el cual la planta le cueste sacar agua. Está así, súper. La planta está feliz sacando agua y tomando agüita de un suelo a capacidad de campo. Sin embargo, si ustedes bajan la humedad de un suelo a punto de marchitez permanente, ¿qué quiere decir? Que la planta está haciendo un esfuerzo tan grande para sacar agua del suelo que llega a un punto de marchitez permanente. Llega a un punto en el cual la planta ya se marchitó y no es capaz de superarlo. Ese punto en el cual ya llegó a un debilitamiento porque no pudo sacar más agua del suelo y por eso se llama así, punto de marchitez permanente. La planta ya estaba con tanto esfuerzo sacaba el agua. Imagínense ustedes, yo siempre les hacía ese ejemplo cuando hacía riego, les mencionaba un ejemplo para entender estos dos puntos. Cuando un vaso, si ustedes lo llenan de agua y meten una bombilla a ese vaso, ustedes para tomar agua de ese vaso cuando está lleno, no hacen ni un esfuerzo, ¿no es cierto? Apenas chupan la bombilla, pueden tomar agua. Eso es, es capacidad de campo para una planta. Apenas ella hace el mínimo esfuerzo, puede tomar agüita del suelo, ¿no? Eso es capacidad de campo. Pero cuando a ustedes se les acaba el agua y les queda el conchito abajo, ¿se han dado cuenta o no? Que ustedes cuando toman, no sé, una bebida, juguito, agüita, les queda el conchito abajo y están con la Profe, bombilla. que el profe nos mencionó el efecto capo, de un capo. ¿Ya? Pero es como lo mismo, pues, ¿no es cierto? Porque el capo sería en este caso que ustedes quieren chupar hasta lo último que está en el fondo del vaso, pero siempre hay una cantidad de agua en el vaso que ustedes con la bombilla no van a ser capaces de sacar, ¿ya? Y eso es lo que pasa con el punto de marchitez permanente. La planta, si bien hay agua en el suelo, esa agua está tan contenida en el suelo que la planta nunca va a ser capaz de sacarla. Por lo tanto, se muere. Entonces, la idea es que cuando ustedes sean agricultores y rieguen, nunca un suelo les llegue al punto de marchitez permanente. Nunca. Nunca debieran llegar a ustedes a regar cuando su suelo está en ese punto. Y por eso nosotros trabajamos en riego con un umbral de riego. Nosotros siempre ocupamos un umbral de riego pensando en nunca llegar a ese punto de marchitez permanente. Uno siempre dice, no, yo trabajo con un 30% de umbral de riego. ¿Qué quiere decir eso? Que yo espero que baje un 70% el agua para volver a regar. ¿Ya? Entonces ahí trabajamos con el concepto de umbral de riego. ¿Ya? Pero eso es como a simple, así como explicación, lo que es un concepto y el otro. Piensen que el suelo nunca queda sin agua. Y ese también es un error muchas veces que uno entiende que el suelo seco está sin agua. No, hay agua, pero está completamente adherida a las partículas de suelo. Entonces no está disponible para la planta. ¿Ya? Esos puntos son variables dependiendo de las texturas de los suelos. Por lo tanto, un punto de marchitez permanente no es igual en suelos arenosos que en suelos arcillosos. Una capacidad de campo no es la misma en un suelo arenoso que en un suelo franco o un suelo arcilloso. Y ahí para eso existen tablas con las cuales uno trabaja, ¿no es cierto? Y va calculando estos índices o estos porcentajes con los cuales uno va trabajando. Pero bueno, saliéndome un poco de eso, que quizá me voy de repente con las explicaciones, los pierdo de hecho a ustedes después, se me van de la idea. Estamos hablando de especies, ¿no es cierto?, que son en algún caso que germinan en suelos con humedades altas, por encima, ¿no es cierto?, del punto de marchitez permanente, alta capacidad de campo, que es lo normal, ¿no es cierto? Pero también hay algunas especies que germinan en suelo desde una humedad intermedia
hasta capacidad de campo. O sea, son un poquito más exigentes en agua, ¿ya? Porque, o sea, ya, si está a punto de marchitar permanente un suelo, no va a germinar nunca. Tenemos que aumentarle un poquito más de agua para que comience ya a germinar. Y luego están las especies, las del número 3, que solo germinan cuando el suelo está en capacidad de campo, prácticamente. Nunca menos, o sea, va a ser imposible que le germine antes. O si se le llega a secar el suelo. Estas de alguna manera son mucho más resistentes, las uno son más resistentes a, ¿no es cierto?, una falta de agua en un proceso de germinación que, por ejemplo, el apio, en este caso. El apio no resistiría una baja de capacidad de campo, no lo resistiría en su proceso de germinación, ¿ya? Y hay otras especies que germinan muy bien en contenidos de humedad bajo, ¿ya? Pero al revés que las del apio, generan, ¿no es cierto?, una especie de reducción en la germinación cuando están muy cerca de capacidad de campo. ¿Ya? Hay que mantenerlas más o menos así como media sequita el suelo, más cercano quizá a punto de marchitez permanente, obviamente cercano, no en ese punto, pero son mucho más sensibles a estar cerca, ¿no es cierto?, de capacidad de campo. A eso me quería referir con toda la introducción que les di. Luego tenemos, ¿no es cierto?, este efecto 2 sobre la germinación, que es la temperatura. ¿Ya? Y aquí también es súper importante, en este caso, tener el concepto de temperatura. Las camas calientes, por ejemplo, en un proceso de germinación, son muy importantes. A medida que aumentamos la temperatura, ¿no es cierto? Obviamente a una temperatura que es beneficiosa. No vamos a hacer hervir un suelo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un proceso de germinación en donde a medida que aumentamos 5 grados, de 0 a 5 grados, por ejemplo, un ambiente, vamos a ver que el proceso de germinación ya comienza a acercarse al 100%. ¿Ya? Si aumentamos mucho la temperatura, sobre 25 grados, la temperatura ambiente, ya comienza a declinar este proceso de germinación. Quiere decir que empezamos a irnos para abajo, ¿no es cierto? Pero también tenemos esta tasa de germinación. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera, si yo siempre aumento esta tasa de germinación, quiere decir que, ¿no es cierto?, esto crece cada vez más rápido, germinan más rápido a medida que yo aumento la temperatura. Hay una tasa mucho más acelerada de la germinación cuando aumento la temperatura, ¿ya? Eso principalmente. Por lo tanto, ayuda. Lo mismo, el factor oxígeno. Ya necesitamos tener oxígeno porque finalmente la germinación, recuerden que tiene 3 etapas. Y en la segunda etapa la planta ya va a empezar a consumir oxígeno. Por lo tanto, ¿por qué va a consumir oxígeno? Porque comienzan sus procesos metabólicos. Por lo tanto, tenemos que estarle entregando una concentración constante de oxígeno. ¿Ya? Principalmente vamos a ver, ¿no es cierto?, que la concentración de oxígeno a medida que va aumentando, ¿ya?, el porcentaje de oxígeno, va a ir aumentando el porcentaje también de germinación. ¿Ya? Eso, y si aumentamos con esto la temperatura, a temperatura ambiente, con mayor razón se van a ir dando, ¿no es cierto?, estos gráficos. Bueno, algunos tratamientos que también podemos ver en las semillas, ¿ya?, para mejorar estas condiciones de germinación, son algunos tratamientos de presiembra que se le hacen a la semilla. Hay algunos tratamientos externos que no modifican la cubierta de la semilla, sin embargo, recubren con algunos productos fitosanitarios, que generalmente podemos ver como que le cambian el color a la semilla, y siempre son colores como bien fuertes, bien fluorescentes y llamativos, rosados bien fluorescentes, verdes muy brillantes, o azules muy brillantes, morados, ¿ya? Principalmente porque le aplican productos fitosanitarios para diferenciarlo de otro color de semilla. Y también hay otros tratamientos externos que cambian la forma y el tamaño de una semilla, como una pildorización, que se llama, que de alguna manera es como romper la estructura inicial de una semilla, ¿ya?, para acelerar su proceso de germinación.
Luego tenemos algunos tratamientos que afectan el metabolismo de la semilla, ¿ya? De alguna manera. Y esto se genera muchas veces con por ejemplo, lo que veíamos en la almaciguera, que lo que se hace de alguna manera es hacer un pregerminado. ¿Se acuerdan? Que nosotros podíamos ver que era el repicado, que mucha gente lo que hacía era, de alguna manera, hidratar las semillas en mucha agua para que germinen primero, y una vez que sacan la radícula, las ponen en suelo. ¿Ya? O sea, la primera parte se la dan de manera muy artificial para hacer un pregerminado y después las condicionan al suelo. ¿Ya? Y también en algunos casos hay un acondicionamiento fisiológico, que es darle todas las condiciones a la semilla para que germine rápidamente en ambientes artificiales, principalmente. ¿Ya? Bueno, siguiendo un poco con el tema de propagar a través de semilla, hay conceptos que también los vamos a ir viendo muy a menudo y que tienen que ver con la forma que ponemos la semilla en un suelo. ¿Ya? En este caso, los tipos de siembra, en este sentido, van a ser variados y muchas veces va a depender del tipo de semilla que tengamos. Por ejemplo, tenemos un tipo de siembra que se llama alboleo. Alboleo consiste en distribuir con la mano o con maquinaria, ¿ya? Especializada, la semilla de manera desordenada en un suelo, ¿ya? ¿Cómo se hace generalmente cuando uno lo hace a mano? Es que reparte como un abanico, ya en movimiento, ¿no es cierto?, de abanico, y va dejando caer la semilla, pero nunca estableciendo un orden predeterminado, ni en fila, ni en hilera, ni en círculo, ni nada. No, es indeterminada el orden en este caso, ¿ya? Luego tenemos esta siembra en línea, que ya tiene un orden. Esa es la principal característica. Pero se siembra en línea, así como dejar caer una línea de semillas. ¿Ya? No se cuenta la semilla. No hay un orden de saber, por ejemplo, cada 2 centímetros una semilla. No, esto es en línea. Uno deja caer un chorro de semilla en una línea, como el cilantro, ¿sí, Víctor? Así. ¿Ya? Y eso generalmente se da, y eso se llama siembra en línea, que ya se diferencia de la siembra al voleo principalmente porque tiene un orden, hay una marca, hay un, ¿no es cierto? Hay una previa, una previa alineación de este cultivo. Y en este caso, principalmente está orientado a semillas un poquito más grandes, y las primeras que no mencioné, la siembra al voleo, es para semillas chiquititas, que es muy difícil muchas veces orientarlas, por ejemplo, de ponga una semilla cada 2 centímetros. Imagínate, es como un trabajo de chino, ¿no es cierto? No quiero decir trabajo de chino, ya no. Es un trabajo muy minucioso, ¿ya? Poner una semilla, por ejemplo, de zanahoria. Imagínense una semilla de zanahoria. Cada 2 centímetros eso sería casi imposible, ¿no es cierto? A lo mejor, o semilla de lechuga, también, por eso se hacen al másigo, ¿no es cierto? Pero imagínense hacer una fila, una hilera, sería mucho más, eh, sería lentísimo, ¿no es cierto? Una mano de obra completamente, no sé, malgastada finalmente, ¿ya? Entonces, por eso que, ¿no es cierto? Uno prefiere para semillas muy, muy chiquititas, si no pasan por almácigo, y van directamente al suelo, se persigue, ¿no es cierto?, poner al voleo, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, lo que se reconoce como una siembra a golpe, en donde lo que se hace es sembrar entre 2 a 3 semillas juntas en un hoyo. Principalmente, ¿no es cierto?, porque uno tiende a pensar, en este caso, que no todas las semillas germinan, pero siempre ponemos una más por si una no germina, germina la otra, ¿no es cierto? Cuando germina más de una, muchas veces lo que se hace es pasar nuevamente por el campo, sacando las otras, ¿no es cierto? Y replantándolas muchas veces en otro lugar, para que no compitan entre ellas, ¿ya? Pero muchas veces sí se hace esto de siembra en golpe, cuando se hacen pequeños hoyitos en donde yo me aseguro en poner más de una semilla en cada hoyito. Luego tenemos lo que se llama siembra en asiento,
en donde se realizan en caso en que la planta, en este caso, no acepta trasplantes, por lo cual, ¿no es cierto?, se siembra en el mismo lugar en donde siempre se desarrolla, que es como una siembra que es mucho más común, pero la verdad es que es como no... es como poner la semilla directamente en el hoyito de la siembra, ¿ya? En este caso hay semillas de precisión. Uy, que se ve mal esta imagen, perdón. En este caso, ¿no es cierto?, existe lo que se llama siembra de precisión también, que destaca por ser realizada con maquinaria especializada, ¿ya? Y en este caso distribuye de manera muy medida en qué lugar va cada una de las semillas, ¿ya? Se distribuye, por ejemplo, dentro de la misma maquinaria, no sé, una bolsa de semillas, y la máquina es capaz de tomarla y ponerla de a una, ¿no es cierto?, en un lugar determinado y calibrado, obviamente, previo a la maquinaria que se va a utilizar. En este tipo de siembra generalmente se realiza sobre cultivos de tipo intensivo, ¿no es cierto?, que permiten ahorrar una gran cantidad de tiempo y una cantidad elevada de semillas. Por lo tanto, muchas veces, ¿no es cierto?, la maquinaria se justifica en algunos casos en que la superficie es muy extensa y tenemos que poner una gran cantidad de semillas sobre una plantación. Si pudiéramos determinar los métodos de siembra según los tamaños de la semilla que vamos a poner, podríamos tener, ¿no es cierto?, distintas formas de poner esta semilla en un suelo. Los métodos varían de acuerdo, ¿no es cierto?, con el tamaño de la semilla. Si son semillas muy pequeñas y finas, generalmente tienden a sembrarse al voleo, y las más gruesas en línea, ¿no es cierto?, o en golpe. La profundidad de la siembra también tiene, ¿no es cierto?, una importancia muy grande y tiene referencia con el tamaño de la semilla. Entre más grande la semilla, puede cubrirse más con una capa de tierra, ¿ya? Si la semilla es muy pequeña, generalmente ni siquiera hay que taparla con tierra, ¿ya? Entonces ahí generalmente lo que hacemos es cubrirla con alguna espina, ¿no es cierto?, con algo que la proteja de los pájaros, porque quedan muy por encima, entonces muchas veces o se vuelan, o por ejemplo se pierden con los riegos, o se la comen los pájaros. ¿Ya? Entonces ahí bajamos obviamente una gran cantidad de poder de germinación de esa semilla. Pero sin embargo, si la semilla es un poco más grande, como un poroto, ¿no es cierto?, como, no sé, una semilla de zapallo, esa semilla se puede cubrir con una gran cantidad de suelo arriba, obviamente manteniendo las proporciones de la semilla. Generalmente son 1 por 3. O sea, si mide 1 centímetro la semilla, podemos ponerle 2 centímetros arriba de suelo y la semilla va a poder germinar bastante bien, ¿ya? Claro, el Víctor dice con el chorro de la manguera se pueden correr. Sí, pues, el riego muchas veces mueve todo ese tipo de semillas, entonces al final nos queda que plantamos en hilera una cantidad de semillas y nos quedan todas acumuladas en un rincón, por ejemplo, y ahí nos damos cuenta que salen todas juntas. En el caso, por ejemplo, acá tenemos dos fotografías en donde vemos un sistema de almaciguera, en donde vemos una siembra, ¿no es cierto? Es importante mencionar que siempre que hagan almacigueras identifiquen lo que tienen, porque generalmente en las primeras etapas de desarrollo es bastante difícil identificar, ¿no es cierto?, si muchas veces es una lechuga, es una espinaca, uno dice qué es, porque salen los dos cotiledones muchas veces y no sabemos muy bien diferenciarla hasta que están un poco más crecidas, ¿ya? Las épocas de siembra también son muy determinantes para llevar a éxito una huerta, ¿no es cierto?, de hortaliza. La época de siembra responde siempre a las necesidades de temperatura de la semilla, ¿no es cierto? Acá entonces viene este factor tan importante que mencionábamos al principio, junto con el agua, el oxígeno, mencionamos la temperatura. Es esencial entonces y tiene que ver con esta temporada. ¿Cuándo queremos poner a germinar una semilla? Si esta semilla es muy sensible o no a la temperatura. Y en general se puede sembrar en 2 épocas, ¿ya? Se siembra en primavera o se siembra en otoño, dependiendo obviamente de las características y requerimientos de las plantas, ¿ya? Pero son como las 2 principales temporadas en las cuales podemos nosotros sembrar, perdón. La siembra en general de semillas grandes, ¿no es cierto?, se realiza generalmente de manera libre y en línea.
es como lo más habitual, o en golpe, como les mencionaba recién. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay una descripción de un tipo de preparación de suelo en donde menciona acá que primero se prepara bien la tierra, ¿no es cierto? Se incorpora muchas veces una enmienda orgánica, se incorporan parte de los nutrientes. Primero siempre es importante arar muy bien la tierra para luego, ¿no es cierto?, rastrearla, nivelarla y luego recién pensar en sembrar algo en ese terreno. ¿Ya? Es muy importante antes de sembrar mantener el suelo con una humedad que sea beneficiosa para la semilla. Nunca sembrar sobre suelos secos. ¿Ya? Y principalmente, ¿no es cierto?, mantener, si se puede, como son semillas grandes, mantener distancias entre semilla y semilla. A ver aquí, ¿qué les puedo mencionar con esto? Bueno, en general las plantas cuando son relacionadas con la horticultura, con las plantas ornamentales, ¿no es cierto? Pueden ser cultivadas al aire libre, como también, ¿no es cierto?, bajo condiciones controladas. A ver, esto aquí ya, con esto lo mencionamos, así que prefiero pasar acá. Bueno, acá habla un poco de la profundidad que es lo que estábamos hablando recién, ¿ya? En donde finalmente es ideal preparar siempre el suelo, ojalá a más de 20 centímetros de profundidad, siempre pensando en lo que va a crecer de raíces, ¿ya? Y pensar también en que la profundidad de la siembra siempre va a estar relacionado con el tamaño de la semilla, como mencionamos recién, y lo que se genera muchas veces como una relación para semillas grandes es multiplicar por 3 o por 4, hasta 4 veces el grosor para saber cuántos centímetros tapar. Lo que yo les decía recién, que si la semilla mide 1 centímetro, 2 centímetros, eso lo multiplican por 3 y con esa cantidad de tierra podrían ustedes ya tapar una semilla. Luego tenemos este proceso que reconocemos como trasplante, ¿ya? Porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de que en algunos casos las plantas no van a ir a un suelo directo, ¿ya? Vamos a tener un sistema controlado en donde vamos a darle la temperatura, las condiciones de soporte, la humedad, ¿no es cierto?, constante para el proceso de germinación. Y después tenemos que hacer el trasplante. Este trasplante, ¿no es cierto?, va a ser cuando la planta al menos tenga 4 hojas verdaderas, ojalá, para, ¿no es cierto?, dar una mayor resistencia al trasplante. ¿Ya? Obviamente va a depender del cultivo, pero si trasplantamos plantitas muy chiquititas, muy pequeñitas, lo más seguro es que esa planta quizás no resista el trasplante. ¿Ya? Acá dice que luego de haber alcanzado idealmente un par de hojas verdaderas, ¿no es cierto?, podría llegar en algún caso a hacerse algún trasplante. ¿Ya? El trasplante es la etapa siguiente como objetivo favorecer el desarrollo de las raíces, ya que con estas par de hojas, lo primero que va a empezar a hacer es fotosíntesis, para luego, ¿no es cierto?, desarrollar una raíz mucho más resistente y con esa raíz un poquito más resistente ya podemos, ¿no es cierto?, hacer el trasplante. Acá podemos ver nosotros lo que se está haciendo acá es un trasplante, que parece que son como lechugas, en donde se genera, ¿no es cierto?, un hoyito, una perforación en el suelo para poner completamente la raíz dentro, completamente, ojalá, el, el pedazo entero de raíz que se saca del almaciguera, completo ahí en el suelo. ¿Ya? Y de esa manera, ¿no es cierto?, vamos realizando con este mecanismo que es bastante artesanal, ¿no es cierto?, de empezar a poner estas plantas en suelo. Algunas condiciones que podemos considerar muy importantes al momento del trasplante, ¿no es cierto?, es que generalmente se realizan entre los 7 y 15 días desde que se formó la plántula, y además de eso, ¿no es cierto?, cuando los cotiledones ya han superado, ¿no es cierto?, sobre los cotiledones ya se han superado entre 2 a 4 hojas verdaderas, ¿ya?, sin contar los cotiledones en este sentido. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos generar una planta más resistente. Ojalá que siempre las temperaturas estén más cercanas a temperaturas medias, porque así estresamos menos la planta al momento de hacer el trasplante. Mantener siempre el sustrato húmedo al momento del trasplante.
Nunca deben ir secas las plantas cuando ustedes la saquen de la almaciguera. Luego, ¿no es cierto?, se hacen estos hoyos, idealmente que tengan el tamaño completo de lo que ustedes sacan de la almaciguera, pueda caber completo ahí dentro del hoyo que preparan en el suelo, y se dejan unos 7 a 10 días, ¿no es cierto?, a media sombra, para que completen su proceso de adaptación, ¿ya? La idea es que no queden directamente a la luz, en este caso. ¿Ya, chicos? Vamos a avanzar hasta acá hoy día para que no quede tan pesada la clase. Así descansan también ustedes. Ya ahí vamos. Y el resto de la clase yo les voy a subir hasta acá. Y el resto, ¿no es cierto?, de la clase ya estaría disponible para el miércoles. Bueno, en donde vamos a hablar de acá de una siembra directa, ¿no es cierto?, de cuáles son los factores que condicionan esta siembra directa, y un poco, sigue un poco el mismo sistema de lo que hemos ido hablando de alguna manera hasta hoy, con lo que vamos a también ir sumando para lo que es la evaluación del 16 de septiembre. ¿Ya? Para los que entraron quizá un poquito más tarde, les mencionamos que la prueba la cambiamos para el 16, ¿ya? Así que yo ahora voy a cambiar la fecha en el sistema para que ya les salga con fecha del día 16, ¿ya? Para que ustedes, si ven el cambio, me avisen si es que está correcto. Bueno, para los que puedan ir viendo su ambiente de aprendizaje, es importante, chiquillos, que vean su ambiente de aprendizaje. Miren, yo acá cuando me meto en el sistema, puedo ver quiénes entran a ver sus clases. ¿Ya? No sé si todavía están viendo lo que muestro o no. Chiquillos. Las clases están a todas acá hasta el 2 de septiembre. El PPT que yo les pasé el 2 de septiembre ya está acá. Las clases que ustedes pueden ver en video, las pueden ver acá en su Teams y en su YouTube. Aquí, en archivos acá arriba. Ustedes pueden encontrar todas sus clases en formato MP4. ¿Ya? Que no me carga ahora. Está un poco lento. Pero lo que les quería mostrar es acá, por mientras que se carga lo otro, en donde yo me meto a su curso y puedo ver cuántos de los participantes ven habitualmente su ambiente de aprendizaje, ¿ya? Y sin querer acusar a nadie, ¿no es cierto? Lo vamos a ver rápidamente sin nombre. Aquí, por ejemplo, me dicen que personaje hace 10 días que no ve su ambiente de aprendizaje, hace 4 días, hace 15 días, nunca ha visto su ambiente de aprendizaje, por ejemplo. Otros que hace 36 segundos vieron su ambiente de aprendizaje, otros que hace 17 horas. Luego tenemos otro que nunca también acá ha entrado a ese ambiente de aprendizaje. Es súper importante que estén entrando a ese ambiente de aprendizaje. 58 minutos, 11 días. Entonces yo estoy al tanto de quienes, por ejemplo, no están revisando quizá habitualmente sus clases. Y a mí me interesa que ustedes revisen sus clases, porque cuando ustedes revisan sus clases, van a veces encontrando detalles, van a veces encontrando, por ejemplo, pueden ir revisando todo lo que hemos ido pasando a nivel de presentaciones, como también a nivel, ¿no es cierto?, de, quería mostrarles acá y todavía no me carga, a nivel también de archivos que se les van entregando, ¿ya? No, definitivamente no me carga esto, pero mira, acá, cuando ustedes entran aquí a Teams y entran a archivos, aquí están todas las clases en MP4. ¿Ya? En este caso, no sé por qué, pero no me quiere mostrar, quizás es porque estoy dando la clase, no me quiere mostrar el archivo de ahora. ¿Ya? Pero eso les quería mencionar. Vamos a dejar de grabar.